Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. No aceptamos esta burla a la democracia, y menos el intento de victimización de quien es en realidad el victimario. Reiteramos una vez más que reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo venezolano. Estas fueron las palabras del presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien a su salida de una reunión oficial con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, insistió en que en Venezuela hay un régimen dictatorial. Macri cuestionó las detenciones a miembros de la oposición y la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, que ha provocado una ola migratoria en toda la región. Ambos mandatarios coincidieron en reconocer a la Asamblea Nacional Venezolana, como escuchábamos al presidente Macri, esa asamblea de mayoría opositora, como la única institución legítima. A las 4:06, hora costa este, nos acompaña Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias ANSA, colaborador de Le Monde Diplomatique. Bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Buenas tardes, Dani, un gusto saludarte. Igualmente, un gusto para nosotros tenerte. Relanzamiento de las relaciones Argentina-Brasil, ¿pudiéramos titular este encuentro de hoy? Un título irreprochable porque hoy es 16 de enero y Macri fue el gran ausente el 1 de enero cuando Jair Bolsonaro asumió como presidente de Brasil frente a la presencia de algunos importantes dignatarios, del secretario de Estado norteamericano, del primer ministro israelí, pero no de Macri. Como tú sabes, para los brasileños, aquí en Brasilia, la relación con Argentina como principal socio del Mercosur y como principal socio, por lo menos en Latinoamérica, en términos políticos y diplomáticos, fue un, como se dice en el Río de la Plata, faltazo. Hoy eso quedó enmendado porque Macri y Bolsonaro tuvieron importantes coincidencias, sonrieron para dejar en el pasado aquellas desavenencias y relanzaron, como decías al inicio, el vínculo bilateral que también significa el Mercosur, porque Argentina y Brasil, en rigor Brasil y Argentina, por la dimensión del gigante sudamericano Brasil, son los motores, son las locomotoras de ese grupo de 4 países, porque como tú sabes muy bien, el quinto, Venezuela, está suspendido. En este relanzamiento de Mercosur, tiene también que ver, Venezuela está suspendida, pero quizás por eso mismo y dada la coyuntura política, Darío, se busca relanzarlo para hacer frente a Nicolás Maduro, a este periodo no reconocido como legítimo, para hacerle frente pero en bloque. Ciertamente, las diferencias entre Argentina y Brasil que existían hace 15 días no fueron por completo superadas, no fueron por completo dejadas en el pasado. Claro que cuando se encuentran dos jefes de Estado, lo que resaltan son sus acuerdos. Y el mayor, el que genera más unanimidad entre el presidente argentino y el brasileño, y entre sus gabinetes y entre sus ministros de Exteriores, ambos miembros del Grupo de Lima, es precisamente el caso venezolano. Sobre este punto hay prácticamente unanimidad de posiciones. Tal vez algún pequeño matiz cuando Brasil insinúa la posibilidad de una acción armada sobre Venezuela, o como dijo la semana pasada el presidente Bolsonaro, la posibilidad, la hipótesis de la instalación de una base militar norteamericana, algo que luego también se ha relativizado. Salvo ese detalle, en el resto de la agenda venezolana, brasileños y argentinos son una sola voz.
Darío, otros temas en el encuentro de hoy, la economía sabemos que es muy importante, más allá del tema Venezuela, que como bien señalas, en la agenda Venezuela prácticamente todo es coincidente. Los gobiernos de Jair Bolsonaro, el flamante gobierno de Jair Bolsonaro y Mauricio Macri también tienen sintonía en este tema, mucho más porque el ministro de Economía del ex militar y hoy presidente brasileño es el más que liberal Paulo Guedes, y en sus tesis está la de una apertura sin miramientos en la economía regional. Por tanto, esta tesis también compartida por Argentina hace que en ese punto haya coincidencias. Empiezan a haber matices nuevamente, divergencias no marcantes, pero divergencias al fin, sobre cómo proyectarse sobre terceros mercados. Traducción: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay negocian hace exactamente 20 años un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Negociaciones que parecieron reencaminarse en 2017, pero se estancaron el año pasado. Y ahora, mientras Paulo Guedes propone la eliminación de cualquier barrera, de cualquier normativa para llegar a un acuerdo con la Unión Europea e inclusive con Estados Unidos, Argentina es un poco más cauta. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Es un nombre técnico, un nombre algo difícil, pero que trataremos de explicar. TEC, Tarifa Externa Común. ¿Qué quiere decir? Es el importe, es el impuesto que se cobran a los productos venidos de terceros mercados hacia el Mercosur. Guedes, que es un liberal ortodoxo, quiere hasta terminar con la tarifa externa común. Argentina, que tiene 1/5 del Producto Bruto de Brasil y es 1/5 respecto de su potencia económica ante su vecino, es más cautelosa. Incluso algunos sectores económicos brasileños, por ejemplo la industria, también observa eso con algún resquemor. Otro dato, político y diplomático. Bolsonaro, como lo dijo hace 2 días el expresidente Fernando Henrique Cardoso en Francia, tiene una mala imagen internacional, en particular con las potencias europeas. Fue criticado en menos de 15 días por la canciller Angela Merkel, por el presidente Emmanuel Macron francés y también por otros dignatarios europeos, salvo los de Italia y Hungría, que son sus socios políticos e ideológicos. Esto también entorpece una negociación hacia la Unión Europea. Habrá que ver cómo esa imagen de Bolsonaro, que según el parecer de Cardoso no es tan buena en Europa, queda dentro de una semana cuando el presidente brasileño haga su primera gira internacional y desembarque en Davos para participar del Foro Económico Mundial. Estaremos atentos a ver cuál es la repercusión de ese desembarco, como tú lo llamas allí, en el Foro de Davos. Darío Pignotti. Darío, un gusto. Gracias mil por estar con nosotros en la tarde de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Darío Pignotti, corresponsal de la agencia italiana ANSA. Y desde Estados Unidos se sigue de cerca lo que sucede en Venezuela. Versiones aún no oficiales apuntan a que Donald Trump estaría considerando reconocer a el líder del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino del país. Precisamente ayer, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sostuvo una conversación telefónica con Guaidó. Según un comunicado, Pence le expresó al legislador opositor el apoyo del gobierno de la Unión Americana en el intento por restablecer la democracia en el país. El vicepresidente Pence habló hoy por teléfono con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, para reconocer su valiente liderazgo, que estuvo seguido por su arresto e intimidación este fin de semana, y expresarle que Estados Unidos apoya a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único cuerpo democrático legítimo en el país. El vicepresidente firmemente enfatizó que la meta a largo plazo de Estados Unidos y de todas las naciones respetuosas de la libertad es restaurar la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas y poner fin a la crisis económica y humanitaria sin precedentes en la otrora rica cuna de Bolívar. El vicepresidente Pence animó al señor Guaidó a construir la unidad en medio de los grupos políticos y abogó por continuar el apoyo desde Estados Unidos hasta que la democracia sea restaurada.
Por su parte, Rusia reiteró su apoyo al régimen de Nicolás Maduro y condenó la intromisión de gobiernos de América Latina en los asuntos internos de Venezuela. El Kremlin acusó además a los Estados Unidos de potenciar las acciones de la oposición venezolana, las cuales considera desestabilizadoras. El canciller ruso Sergei Lavrov calificó de alarmantes las posibilidades de que no se reconozca a Maduro como presidente y sí al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Sabemos que el diálogo con el que contaban muchas naciones latinoamericanas se interrumpió porque por parte de la llamada oposición irreconciliable hubo influencias del exterior y principalmente de Estados Unidos. De hecho, esta influencia hizo que esta parte de la oposición fuera irreconciliable. Esto causa un profundo pesar. Hemos oído hablar que se permite la participación militar en Venezuela, que Estados Unidos reconocerá ahora como presidente de Venezuela no a Nicolás Maduro, sino al representante del Parlamento. Todo esto es muy alarmante y todo esto demuestra que el enfoque de socavar a los gobiernos que a Estados Unidos no le gusta se mantiene como una prioridad de su actividad en América Latina y en otras regiones. En esta parte del programa quiero saludar a Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano, que se encuentra con nosotros. Señor Chifter, bienvenido, gracias por estar allí. Muchas gracias, un gran gusto. Igualmente para nosotros tenerle. Escucho lo que decía el vicepresidente Pence, escucho lo que decía el canciller Lavrov y tengo que preguntarle, Venezuela parece haberse convertido en una pieza clave en la geopolítica mundial. ¿Esto puede inferirse después de oír a representantes de Rusia y de Estados Unidos? Bueno, yo creo que ya era hace tiempo una pieza en la geopolítica, el juego geopolítico global. Es obvio que hace mucho tiempo que Estados Unidos está enfrentado con el régimen Maduro y cada día más otros países, gobiernos latinoamericanos también se suma esa oposición al régimen. Al mismo tiempo, lo que sostiene el régimen en parte, no solamente las Fuerzas Armadas, que es fundamental, pero también el apoyo de Rusia y de China también, apoyo político, geopolítico de Rusia y apoyo económico de China. Entonces, yo creo que es una situación muy compleja y tiene que poner atención en los actores externos también para entender para dónde va ese proceso venezolano. Ahora, cuando uno le pone atención a los actores externos, como usted señala, yo le pregunto, ¿qué se disputan, señor Chifter? Bueno, yo creo que es una cuestión de dónde está la estabilidad de Venezuela. En Rusia es para proyectar fuerza en el patio trasero de Estados Unidos. Es una cuestión de poder, es una cuestión de imagen, es una cuestión de demostrar que Rusia es fuerte, que es un actor global geopolítico muy importante. Y para China hay otros elementos, el elemento más que nada económico. Están calculando que Maduro, a pesar de todos los problemas en Venezuela, sigue siendo una fuente de estabilidad. Es más estable que la otra opción, que puede ser una situación totalmente caótica, un colapso, una guerra civil o algo parecido. Ese es el peor escenario para los chinos. Entonces, ellos hasta ahora, por lo menos, han analizado, estudiado el caso, como a pesar de que están muy preocupados con el gobierno venezolano, que todavía es más estable que la posible opción o la alternativa escenario, que sería mucho más caótico, sangriento y desordenado. Ahora, señor Chifter, a partir de la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, del pronunciamiento del Grupo de Lima, de la OEA, de gobiernos como el de Canadá, respaldando la Asamblea Nacional, la figura de Guaidó, casi como presidente interino, si finalmente lo asume, ¿puede decirse que hay una acción mancomunada o por lo menos se trabaja en esa línea para reconocer al presidente de la Asamblea o para reconocerle esa interinidad como presidente? Bueno, sin duda hay una oportunidad muy interesante en Venezuela con el surgimiento de Guaidó y su elección como presidente de la Asamblea Nacional,
que es la institución democrática en Venezuela que tiene legitimidad. Total legitimidad, fue elegido en 2015, a finales de 2015, y es una institución legal, legítimo. Entonces, él tiene todo el derecho de asumir ese papel. La gran pregunta, y también, como usted dijo, hay mucho más presión y apoyo para él a nivel internacional, incluyendo la OEA, el secretario general Almagro, Estados Unidos y otros gobiernos. Y también hay mucho más denuncia y mucha más presión política y sanciones y otro tipo de medidas contra el régimen de Maduro. Esos son, a mi juicio, datos muy alentadores que genera bastante optimismo en este momento, después de mucho tiempo en el desierto. El problema es el tema que hay que analizar bien hasta qué punto Guaidó, que es un líder muy carismático y muy impresionante, pero si él tiene el apoyo de la oposición o si hay fuerzas políticas que en la oposición que no están acompañando a Guaidó, hay que ver cuál es la agenda común de la oposición en este momento. Yo creo que estas son cosas que no están claros, que van a poner más claros en las siguientes semanas. Hay una movilización el 23 de enero y vamos a ver cuánta gente sale en la calle y cómo es el apoyo para Guaidó. Y el otro gran factor que es muy difícil saber exactamente dónde está es el papel de las Fuerzas Armadas. Guaidó tiene legitimidad, tiene legalidad, pero no tiene poder. El poder tiene las Fuerzas Armadas. Y en cualquier escenario de una posible transición hay que mirar muy bien dónde está el poder. Es decir, dos preguntas o dos aspectos a los que me quiero referir. ¿Usted considera que por primera vez en todo este largo tiempo, digamos, hay una alineación astral, por llamarla de alguna manera, interesante, la ha calificado usted? O sea, hay una oportunidad cierta para que Venezuela pueda dar pasos seguros en relación al rescate de la democracia. Hay factores que se han alineado para ello. La oposición tendría que coincidir. Pareciera que la mayor parte de ella va en la misma línea. Pero las Fuerzas Armadas no tiene poder Guaidó, usted lo ha dicho, pero ¿qué hacer en relación a esto? Es decir, ayer se aprobó una ley de amnistía para todo militar o funcionario que ayude al retorno a la democracia. ¿Esto le parece un paso importante? Me parece importante, pero no sé si es suficiente. Hay todavía mucha desconfianza de las Fuerzas Armadas en la oposición, si van a cumplir con esos términos o no. Y sin duda hay sectores radicales de la oposición que no están muy contentos con la idea de amnistía, con tanta gente del régimen que ha abusado de derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que ha robado tanto dinero. Esto no es un tema fácil. Yo creo que la ley está bien, pero si eso es suficiente para que las Fuerzas Armadas empiezan a cambiar la dinámica y obligar una negociación en serio, porque esto va a terminar en una negociación. La diferencia, diálogos anteriores, es que en esta oportunidad va a haber un cambio en relación de poder, o sea que la oposición va a tener mucho más poder y el régimen está muy debilitado. Y si las Fuerzas Armadas le gusta y responde bien a esa ley de amnistía, esto puede ayudar. Pero está por verse hasta qué punto, si esto es suficiente o no, si hay confianza que cualquier gobierno de transición cumpliría con esos términos, y también si por parte de la oposición, si hay unidad por parte de todos los sectores muy diversos de la oposición que están de acuerdo con esa ley de amnistía. Claro. Ahora, usted señala, señor Schifter, que esto va a terminar en una negociación, pero importante, en una negociación donde los actores han cambiado el rol, una oposición más fuerte, un régimen debilitado. ¿Cree usted que México
puede ser un interlocutor válido e importante como se ha señalado desde el mismo gobierno de México. En esta nueva negociación o en esta nueva etapa, ¿puede México pasar a jugar ese papel? Bueno, yo aplaudo y me parece muy bien la voluntad y compromiso de México para llenar ese espacio o jugar este papel. El problema es que hay bastante confianza, creo que por ambas partes, del gobierno de López Obrador. Es que la situación es tan polarizada que tiene que ser con un lado o el otro lado. Y mucha gente de la oposición están muy molestos que México ha cambiado, que no firmó la declaración del Grupo de Lima y que ha tomado una posición mucho más suave que otros gobiernos de la región. Entonces, ahí hay desconfianza en México para jugar un papel de un árbitro, digamos, neutro. Y por otro lado, hay molesto por el gobierno de Maduro, porque fue invitado López Obrador a la toma de posesión, no vino y mandó el chargé de affaires de la Embajada de México en Caracas, un puesto muy menor, digamos. Entonces, yo creo que no hay total confianza por parte del gobierno. Eso, para ganar la confianza de ambas partes, no va a ser fácil, sobre todo la oposición, después de ese giro en la política exterior de México hacia Venezuela. Pues quiero darle las gracias a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano. Gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Encantado, a sus órdenes. Muy amable. Continuamos con más cuando son las 4:26 minutos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia en Nueva York, donde no cesan las acusaciones contra exfuncionarios de distintos gobiernos presuntamente relacionados con el narcotráfico. Hoy, en la continuación del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante colombiano y actual testigo de la Fiscalía estadounidense, Alex Cifuentes, aseguró que el ex vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, recibió pagos mensuales a cambio de protección para su familia. Quiero saludar a Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada Voz de América, quien tiene más información. Laura. Nuevos hechos de corrupción se han dado a conocer durante la jornada de hoy en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Esta es la jornada número 30 y el 10º testigo cooperante en medio del proceso, Alex Cifuentes, estuvo hablando en reuniones con el gobierno de los Estados Unidos, reuniones que correspondían a esta cooperación para recibir una rebaja de su pena. Él allí aseguró que el exdirector de la Policía de Colombia, quien posteriormente fue vicepresidente de la Nación, el general retirado Óscar Naranjo Trujillo, habría recibido mensualidad por parte de los Cifuentes Villa para que les garantizara su seguridad. Cabe resaltar que asimismo señaló que los Cifuentes Villa le habían hecho un pago a la Fuerza Aérea Colombiana para solicitar una lista de navegaciones y también unas instalaciones estratégicas, datos que necesitaban para solidificar su organización. Esto se suma a los hechos de corrupción denunciados el día de ayer por parte de Alex Cifuentes, en donde él se refería a dinero, sobornos que habrían sido entregados a dos expresidentes mexicanos, tanto el señor Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón. Solamente Calderón se ha pronunciado al respecto, quien dijo que en las declaraciones Alex Cifuentes no recordaba los detalles de estos hechos, pero cabe recordar que estos cuestionamientos, estas preguntas salen de las transcripciones de las reuniones que los cooperantes tienen con el gobierno estadounidense. Información que seguimos conociendo a lo largo de esta jornada. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York para NTN 24. Es noticia el voto de confianza del Parlamento al gobierno de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Esta tarde se sometió a votación en el Congreso británico la moción de censura presentada por el opositor Jeremy Corbyn. Con 306 votos que respaldaban al opositor y 325 que apoyaron a May. La administración de la conservadora supera este escrutinio. Se mantiene así el plazo hasta el próximo lunes para que la Premier presente de nuevo ante el Pleno del Legislativo un proyecto alternativo para la materialización del Brexit. Yo estoy honrada de que esa Cámara ha expresado su confianza en el gobierno esta noche. No tomo esta responsabilidad a la ligera y mi gobierno va a continuar trabajando para incrementar la prosperidad, garantizar la seguridad y fortalecer nuestra unión.
Y sí, vamos también a continuar trabajando. Propongo una serie de reuniones entre los parlamentarios en los próximos días y me gustaría invitar a los líderes de los partidos del Parlamento a reunirse conmigo individualmente y me gustaría comenzar estas reuniones hoy mismo. Es noticia el plazo de 48 horas fijado por rescatistas españoles para encontrar al niño Julen, de 2 años, que cayó en un pozo de 110 metros el domingo pasado. A los trabajos de rescate se ha unido una empresa sueca que en el 2010 ayudó a localizar a los 33 mineros chilenos. Desde España, Marcelo Moncayo tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde, los trabajos de rescate del pequeño Julen avanzan sin parar. Hasta ahora solo se ha podido encontrar restos biológicos del niño. Al operativo se unió personal de una empresa sueca que ayudó a la localización de los mineros chilenos en el año 2010. Este miércoles continuó el 4º día de rescate del pequeño Julen en la localidad de Totalán, en Málaga, al sur de España. Las autoridades locales confirmaron que en el pozo se encontraron restos de cabello que pertenecen a Julen, según se pudo comprobar con las pruebas de ADN que se hicieron luego de comparar los restos con muestras facilitadas por los padres. Los responsables del operativo de rescate se han dado 48 horas como plazo máximo para poder localizar a Julen. Entre el material extraído en el fondo del tubo se ha hallado restos biológicos que corresponden al menor Julen. Por lo tanto, en este sentido ya tenemos una certeza de que el pequeño está allí. Y eso significa, bueno, pues una noticia que va en la misma línea que teníamos toda la investigación, pero ya hay una confirmación, hay una evidencia científica. Estamos con la galería, la preparación de la plataforma para la galería de acceso lateral y estamos con la extracción. No abandonamos el siguiente tubo paralelo, pero vamos a ir dándole prioridad conforme sabemos o tenemos evidencia. Pese a que las horas transcurren sin conocer la ubicación exacta del pequeño Julen, sus padres no pierden la esperanza. No vamos a decaer hasta ahí, tenemos la esperanza que no la vamos, como he dicho, estemos muertos, porque no, yo parece que llevamos aquí meses. A los trabajos de rescate se han sumado especialistas como la Brigada Central de Salvamento Minero de UNOSA, llegados desde Asturias, y operarios de la empresa sueca Stockholm Precision, que ubicó a los 33 mineros atrapados en Chile en el año 2010, gracias a su tecnología de geolocalización. Televidentes de la tarde, según informó la Guardia Civil, han sido más de 60 ofrecimientos de ayuda a los que se han dado, tanto empresas públicas como privadas. En estos momentos son 9 equipos de ingenieros los que están trabajando en el terreno. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo, gracias por la información. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla. Siempre con información en tiempo real. Y en mi cuenta, @idaniachirinos, leo sus comentarios en el programa. Al regreso, día 26 del cierre parcial de la Administración Federal en los Estados Unidos. Al menos 800,000 empleados que no reciben su salario. Hablamos con algunos de ellos en Washington. Sus testimonios al volver. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. El Comité Judicial del Senado estadounidense celebra la segunda y última audiencia de confirmación de William Barr, nominado de Donald Trump como fiscal general de los Estados Unidos. Hoy es el turno de los testigos que responden a las preguntas de los legisladores. Tras la sesión, el comité tendrá que decidir si le da el visto bueno al nominado del presidente antes de someter su confirmación a votación en el Pleno de la Cámara Alta. Carolina Valladares, en el lugar de la noticia, tiene el reporte. Carolina, buena tarde para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la sala de audiencias del Comité Judicial del Senado son ya varias horas que llevan aquí los senadores preguntando hoy a los testigos, puesto que tras la comparecencia en el día de ayer del nominado del presidente Donald Trump, William Barr, hoy es el turno de los testigos, aquellas personas que lo conocieron y conocen bien su trayectoria profesional. Sobre telón de fondo, ¿qué tenemos sobre la mesa? Pues la duda que se disipó ayer un poco era saber qué iba a hacer William Barr en relación con esas pesquisas del fiscal especial de la trama rusa, que recordemos
recordamos, investiga esa presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Ayer lo dijo claro Barr, que va a dejar y no va a ejercer presión, de hecho ninguna, para que así Robert Mueller pueda seguir con las pesquisas. No obstante, las dudas ahora están sobre saber si William Barr va o no a hacer públicas esas pesquisas. Es decir, una vez Mueller termine con las investigaciones, saber si Barr va a hacerlas públicas. Es por ello que en el día de hoy la líder demócrata en este comité judicial del Senado, aquí a mis espaldas, dijo que estaba incluso valorando en votar negativamente porque no está convencida, no tiene seguridad, certeza de que Barr vaya a seguir esas recomendaciones de Mueller, algo en lo que discrepan los republicanos. De hecho, hablamos con ellos y nos dijeron que están convencidos de que él va o no a hacer públicas las recomendaciones en función de las regulaciones y en función de lo que es o no legal para él hacer público. Por lo que entiendo en lo que dijo es que su posición sería hacerlo público, pero quizás haya algunas restricciones legales por las que no lo puede hacer. Así que entiendo su deseo de asegurarse de que realice sus comentarios sobre lo que puede y no puede hacer, pero estoy confiado en que hará al público lo más que pueda. Otro de los temas sobre la mesa aquí en esta sala de audiencias del Comité Judicial del Senado es esa división de poderes entre el judicial y el ejecutivo. No en vano hay que recordar que el antecesor de William Barr, en caso de que sea confirmado, hablamos de Jeff Sessions, fue despedido de alguna forma, por así decirlo, por el presidente Donald Trump después de que se inhibiera de esa investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Russiagate. Pues ahora sobre este tema habló ayer Barr, dijo que él no va a dejarse guiar por ninguna presión de ningún tipo, y sobre ello otra vez los senadores han preguntado hoy a los testigos. Es ampliamente calificado por su experiencia, por la virtud de sus conocimientos y también por la virtud de su integridad. No tengo ninguna duda de que la visión de la Constitución es realmente lo más importante, pero al mismo tiempo también lo más problemático, porque tenemos en cuenta de que tiene que tener en cuenta la limitación del presidente y su poder. Así que yo directamente pienso que el presidente solo en sí mismo ocupa claramente el cargo ejecutivo. En ocasiones repetidas tenemos que tener en cuenta y saber que el presidente tiene poderes limitados. Y es por eso que nosotros queremos mantener esa línea de independencia de las instituciones. Bueno, hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo y básicamente tiene que ver con lo que se ha mencionado anteriormente. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo en muchas cosas y quizás tampoco con la forma en la que muchos de los jueces llevan a cabo sus resoluciones. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta de que se basan en la Constitución y quizás el juez Barr puede estar en desacuerdo o de forma consciente tomar decisiones que pueden afectar al presidente. Y lo más importante aquí es que no se trata de ir a ninguno de los extremos, sino que tenemos que saber de que básicamente es importante de que la Constitución sea la base fundamental de las decisiones judiciales. Son en total 21 los senadores que conforman este comité judicial del Senado, por lo que, aunque los demócratas decidan votar en contra del nominado de Donald Trump, son 10 los senadores demócratas, pero 11 son los republicanos, tienen mayoría, por lo tanto, tienen la última palabra para decidir si envían o no al Pleno de la Cámara Alta la votación del nominado de Trump, William Barr. Este es el reporte desde el Senado de los Estados Unidos para NTN 24. Gracias, Carolina. Gracias por la información. 4:43 minutos, hora costa este, en los Estados Unidos. Quiero saludar en esta parte del programa a José Aristimuño, estratega demócrata, analista político, consultor y director de la firma Now Strategies. Señor Aristimuño, bienvenido. Buena tarde para usted. Gracias, siempre un placer. ¿Es William Barr el candidato idóneo para sustituir a Jeff Sessions? Pues mire, yo creo que primero que nada, William Barr ha sido un gran servidor público de los Estados Unidos, ya estando en varios rangos en el Departamento de Justicia, entre otras. Creo que lo más importante que tenemos que tener mucho cuidado es la posición del señor Barr frente al famoso Russiagate. Recordemos que hubo un memorándum de aproximadamente 17 páginas donde él defendía al presidente Trump, número uno, en el despido
de James Comey, del FBI, y número 2, donde prácticamente trataba de desacreditar la famosa investigación de Rusia actualmente siendo conducida por el fiscal independiente Robert Mueller. Yo creo que eso es lo más preocupante para los demócratas y francamente debe ser lo más preocupante para el pueblo americano. Estas sesiones, estas audiencias que están ocurriendo actualmente en el Congreso nos ayudan, ¿no?, a ver un poquito más de cuál sería la visión para William Barr siendo fiscal general del Departamento de Justicia. El señor Barr intentó deslindarse de cualquier posición que suponga impedir o entorpecer la investigación del fiscal especial Mueller. Él ha dicho que hay que respetar una investigación independiente. Hay quien se ha preguntado, señor Aristimuño, si esto pudiese ser una estrategia, siendo el candidato del propio presidente Trump, para que en este punto es de una sensibilidad absoluta. Pues sin duda, yo creo que vi parte de estas audiencias. Sé que William Barr dijo que estaba dispuesto a dejar que Robert Mueller concretara y concluyera la investigación con Rusia. Pero los memorándums que él puso a la mesa y publicó ya hace varias semanas, varios meses, dicen otra cosa. Entonces, claro, no es coincidencia que ahora que está frente al Senado, que ahora que está frente al Congreso, está diciendo que va a dejar concluir estas investigaciones con Rusia. Lo que debe preocuparle al pueblo americano y le preocupa a los demócratas es eso mismo, es qué tan leal, ¿no?, es William Barr al presidente Trump. ¿Es leal al presidente Trump o es leal a la Constitución? Porque él realmente debería ser leal a la Constitución y a las leyes de los Estados Unidos, ni a ningún presidente y ciertamente a ningún partido. En la audiencia de hoy pareciera que hay consenso en relación a la posición de Barr de dejar actuar al fiscal especial Mueller. Digamos que la duda hoy se centra en otro punto, y es qué va a pasar una vez se presente el resultado de esta investigación. ¿Dejará el señor Barr que se hagan públicas? Creo que es tan importante una cosa como la otra. Sin duda, yo creo que es importante que se dé a conocer ya cuando concluya la investigación de Rusia. Sabemos que varios actores en esta investigación han sido condenados a cárcel, personas que han estado muy cercanos al presidente Trump, incluyendo su abogado personal, incluyendo su ex jefe de campaña, entre otros asesores. Y hay un dicho, obviamente, en nuestras comunidades que es, dime con quién estás y te diré quién eres. Y eso siempre me recuerda cuando los demócratas pensamos en el presidente Trump y los amiguitos con quien él se rodea. Creo que más detallado a tu pregunta, el potencial fiscal general William Barr va a tener una responsabilidad con el pueblo americano, que todos tenemos que saber la verdad de esta investigación, que yo tengo la esperanza que concluya muy pronto, sin duda, en el próximo 2 o 3 meses. Ya que estamos conversando, no puedo dejar de lado el tema del cierre de la administración. Nancy Pelosi ha pedido posponer el discurso de la Unión, pautado para el 29 de enero, por razones de seguridad. Pero eso también nos lleva a ser un poco pesimistas, ¿no?, con relación a una posible solución si estamos adelantándonos al 29. Pues yo creo que Nancy Pelosi hizo lo correcto en pedirle al presidente Trump que se postule lo que es el State of the Union, el Estado de la Unión. Es importante que se haga, sin duda, porque debemos saber la visión del presidente Trump, pero al mismo tiempo creo que hay dos argumentos importantes. Número uno, lo que dijo la señora Pelosi es que debemos, por cuestiones de seguridad, el presupuesto de Estados Unidos ha bajado porque el gobierno, como tú mencionas, está actualmente cerrado. Y segundo, es que la prioridad del presidente debemos reabrir el gobierno de los Estados Unidos. No es posible que llevamos más de 20 días, un récord en la historia de los Estados Unidos. Más de 800,000 personas no están siendo pagados en este país simplemente por un capricho del presidente Trump de construir un muro que sabemos que no va a funcionar, que la mayoría del pueblo americano no quiere y francamente es una pérdida de dinero. Esos 5 billones que está pidiendo el presidente Trump podemos usarlos para reconstruir escuelas, para reforzar nuestra economía, no tratando de separarnos cuando deberíamos buscar la unidad.
Una última pregunta, José. ¿Puede el resultado de las encuestas que se han hecho influir de alguna manera en el presidente Trump para buscar en una negociación o un camino, ¿cierto?, a una negociación para reabrir la administración? Es decir, estas encuestas le están dando un porcentaje mayor de culpa al presidente y a los republicanos que a los demócratas. Pues si al presidente Trump le importa la posible reelección de su presidencia en el 2020, debería importarle esas encuestas. Pero al mismo tiempo, mira, las encuestas no son todas, yo creo que debería importarle, pero lo que más le debería importar es cómo trabaja él con los republicanos y los demócratas para reabrir el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho una cosa, y se lo digo hoy al presidente Trump y a su equipo que nos ve en la Casa Blanca, el equipo latino, y es lo siguiente: presidente Trump, si negocie con los demócratas, si él pone en la mesa, lo sugiero, el DREAM Act o DACA, que pone más de 800,000 jóvenes en Estados Unidos a que tengan un permiso de trabajo, a que puedan manejar, a que salgan de las sombras, yo creo que muchos demócratas estuvieran dispuestos a darle los 5 billones. Sigo pensando que la muralla es una pérdida de dinero y pienso que no es buena política, pero si él está obsesionado en tener 5 billones, que no va a construir la muralla completa, construiría algunas partes con la frontera de México, pues vamos a darle los 5 billones, pero danos DACA, danos el acto del sueño, vamos a legalizar de una vez por todas a las 800,000 personas que son americanos en todo menos en un pedazo de papel. Quiero agradecer a José Aristimuño, estratega demócrata, analista político, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias. No, gracias a ti, José, por estar aquí. 4:51 hora costa este. Y es que el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos ha levantado otra alerta, la de la seguridad en los aeropuertos. Trabajadores federales denuncian que ante la falta de pago se han visto obligados a trabajar el doble debido al otorgamiento forzado de licencias a varios de sus compañeros. Y es que el 25% de los trabajadores de Estado se han visto obligados a abandonar sus cargos precisamente por la falta de presupuesto que contemple el pago de sus salarios. Cada día estamos perdiendo trabajadores que no desean venir al trabajo porque no van a recibir pago. Así que eso crea un efecto en el que nosotros tenemos que hacer el triple del trabajo para que todo pueda estar listo. Y las personas no han podido pagar sus carros, sus hipotecas, no han podido proveer para sus familias. Así que es un momento difícil. Por otra parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recibió en la tarde de hoy al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Al término de este encuentro, el canciller reveló algunos de los puntos tratados en la reunión, pero evitó responder preguntas de la prensa, aunque había convocado a los medios para este propósito. Alejandro Rincón tiene información, está en el lugar de la noticia, allí en Nueva York. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, Itania, televidentes del canal de las Américas. Comenzamos este reporte subrayando esta última parte que mencionabas. Por la presente coyuntura sociopolítica que vive Venezuela, esta visita oficial del canciller de Venezuela generaba enorme expectativa en la comunidad internacional por una parte y por otra en los medios de comunicación. Justo después de ese encuentro bilateral con el secretario general se había previsto una rueda de prensa, sin embargo lo que sucedió fue de todo menos eso. El canciller Arreaza entregó una extensa declaración de aproximadamente unos 20 minutos en donde reveló aspectos generales del diálogo que sostuvo con el jefe de Naciones Unidas. Para ponerlos a ustedes en contexto del elemento probablemente más significativo de esa declaración, quiero que vean algunas de esas palabras que entregó aquí en Naciones Unidas. Vean. Hemos de decir que el secretario general está atento y está al tanto de la realidad venezolana y siempre ha manifestado su disposición para ayudar y, bueno, la necesidad de que los venezolanos siempre podamos resolver soberanamente y entre venezolanos y venezolanas nuestros asuntos, sin la intervención de ningún país, sin la intervención de ningún gobierno. Esa ha sido una constante del secretario general Antonio Guterres, que nos ha ratificado hoy. Es entre los venezolanos y las venezolanas que deben encontrar los caminos,
las soluciones en lo político, en lo económico, en la esfera que corresponda, para poder seguir transitando en paz los próximos años en Venezuela. Hemos también denunciado ante el secretario general Antonio Guterres que de nuevo está en marcha un intento de golpe de Estado en Venezuela. Ustedes conocen bien la historia contemporánea venezolana. No es sencillo hacer una revolución socialista a tan pocas millas de ciudades como Washington o Nueva York. No es sencillo en América Latina pretender otorgarle otra prioridad a los gobiernos con una agenda social o entregarle incluso el poder a los pueblos. Si se fijaron bien, hay allí en esas declaraciones un elemento sumamente importante, esa denuncia que vino a traer en palabras del propio canciller al secretario general de la ONU de lo que califica él como un nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela. Queríamos consultarle el contenido de esos señalamientos, en contra de quién, cuál fue el contexto de los mismos. Tampoco, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre una petición que Nicolás Maduro hizo directamente a personal de Naciones Unidas el pasado sábado en Caracas, a quienes les solicitó el respaldo del organismo internacional para buscar nuevos espacios de diálogo con sectores de la oposición. Todo ello ha quedado en el aire, no se lo pudimos preguntar, simplemente al terminar esa declaración dio la espalda y salió posteriormente de la sede general del organismo internacional. Y Dania, es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Es el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en la ONU. De nuevo, vamos a la pausa en la tarde de hoy. Al regreso, otra denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. La fiscal general de Venezuela en el exilio presentó un recurso sobre el caso del concejal Fernando Albán, quien según las pruebas que se consignan fue asesinado. Cuando son las 4:56 hora costa este, 6:56 minutos en Buenos Aires, hacemos una pausa. Regresamos en breve. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6:02 minutos en Caracas, Venezuela. El caso de la muerte del concejal Fernando Albán, del concejal venezolano, llegó a la Corte Penal Internacional. Luis Ortega Díaz radicó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una denuncia por el presunto crimen del opositor. La fiscal en el exilio, destituida por la constituyente madurista, adjuntó cerca de 50 declaraciones de funcionarios públicos que sustentarían la tesis del homicidio. Dentro de ellas, la del magistrado Cristian Serpa, quien huyó recientemente a los Estados Unidos, en las que, según Ortega, se confirmaría que las órdenes de ejecutar la persecución judicial y política contra la oposición provienen desde el Palacio de Miraflores. Estoy en La Haya saliendo de una importante reunión en la Corte Penal Internacional, donde consignamos la denuncia sobre el asesinato de Fernando Albán. E igualmente, consignamos el testimonio del magistrado Cristian Serpa. Este testimonio deja claro que en Venezuela no hay Estado de Derecho y no es posible obtener justicia. También fueron entregados los testimonios de los policías de Chacao, quienes crudamente explicaron sobre sus detenciones ilegales y las torturas a que fueron sometidos. Estamos trabajando para que la Corte Penal Internacional actúe contra Nicolás Maduro y su camarilla. Y la comunidad internacional entiende que ya Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, por lo que puede ser investigado, juzgado y capturado sin impedimento alguno. Y no descansaré hasta lograrlo. Vamos bien, Venezuela. Son las declaraciones de la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz. Y mientras esto sucede en La Haya, arrecia la persecución del régimen de Nicolás Maduro a los efectivos militares. Un grupo de abogados defensores de los derechos humanos ha ofrecido un balance sobre las detenciones arbitrarias ocurridas en el país. Los juristas aseguran que son más de 160 los uniformados tras las rejas por orden del Ejecutivo. Daniela Zambrano
nos trae la información desde Caracas. Daniela. Hola, Diana, buenas tardes. El balance lo hizo la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, un grupo de abogados que lleva varios de los casos de los presos políticos bajo la administración chavista. Aseguran que actualmente hay 402 presos políticos, pero les llama la atención el aumento de detenciones de militares. La cifra, 163, cuando en enero del año pasado calculaban 66. El aumento de detenciones y efectivos militares llamó la atención a este grupo de abogados. Vemos cómo el año 2018 estuvo caracterizado por los delitos de traición a la patria y de rebelión militar imputados a funcionarios militares institucionales y a civiles. Y además hay que significar que de los 66 presos políticos militares que teníamos en enero del año 2018, en enero del año 2019 tenemos 162. Uniformados que en su mayoría ni siquiera han tenido derecho a una audiencia preliminar. Pero lo más grave de esta situación es que hay algunos oficiales que aún permanecen detenidos a pesar de haber cumplido la pena en los últimos meses del año 2018 y hasta el día de hoy no se ha emitido la correspondiente boleta de excarcelación. La represión, advierten, se agudiza. La cifra de presos políticos se sitúa en 402. Queremos decirles a ustedes, al mundo, de que en Venezuela hay 402 presos políticos y que en una sociedad en la cual hay presos políticos no hay democracia. Los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia aplaudieron la ley propuesta por el Parlamento para otorgar amnistía a los presos políticos y ofrecer garantías a civiles y militares arrepentidos que ayuden a instalar un gobierno de transición. ¿Qué es lo que no se puede amnistiar? ¿Qué es lo que no puede estar sometido a una amnistía? Son las violaciones graves a los derechos humanos en principio. Eso es imposible de ser amnistiado. Una ley difícil de aceptar para quienes como Bonnie Simonovic han tenido preso a un familiar. 14 años lleva su esposo Iván sin lograr la libertad. Quien persigue, asesina y mata a los concejales es precisamente el SEBIN. Entonces yo en ningún momento me siento protegida. Aún así asegura el sacrificio vale la pena. Creo que el bien superior es la libertad de Venezuela. La libertad de Venezuela va más allá de la libertad de mi familia. Mi familia nunca será realmente libre si nuestro país no lo es. Este grupo de abogados destacó la importancia del informe que vía oral entregará la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU sobre la situación en Venezuela, luego de que en septiembre pasado se aprobara una resolución que precisamente ordenaba la investigación de lo que sucedía en Venezuela tras las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos contigo, Idani. Gracias, Daniela, gracias por la información. Para hablar sobre esta amnistía, para hablar sobre esta posibilidad, quiero saludar a Rosa Orozco, defensora de los derechos humanos en Venezuela, madre de Geraldine Moreno, recordemos, asesinada en las protestas antigubernamentales del año 2014. Rosa, buena tarde, gracias por acompañarnos una vez más. Hola, Idania, muchas gracias por invitarnos, gracias por el espacio. Rosa, ¿qué pensar de esta ley de amnistía, de esta posibilidad de amnistiar a militares y funcionarios? Comencemos de lo general y vamos desglosando todo esto. Mira, el artículo de la Constitución de la República de Venezuela, el artículo 29, dice: el Estado estará obligado, y lo cito, a investigar, sancionar legalmente los delitos contra derechos humanos cometidos por sus autoridades. ¿Qué significa esto? Que si tú cometiste un asesinato, si tú cometiste torturas, si tú cometiste violaciones a estos derechos humanos, usted no puede ser amnistiado. Usted tiene un derecho a un juicio justo donde la víctima estuviera delante de ti, para que tú primero le pidas perdón a esa víctima, para decirle por qué hiciste eso, quién te obligó a hacer eso, y después ir a un juicio justo donde tengas que tener, mejor dicho, para poder pagar lo que tú le hiciste a esa víctima. Estamos claros que, por ejemplo, en mi caso, a mí nadie me va a devolver a Geraldine, o sea, mi vida se fue con Geraldine.
Yo tengo en este momento 2 guardias nacionales que están presos en Ramo Verde. A uno le dieron 30 años y le dieron uno de las cosas por lo que lo imputaron fue, aparte del asesinato y de todas las cosas que pueden haber dicho, le dieron tortura y le dieron 30 años. Y al otro le dieron 16 años y 6 meses. Y Dania, yo no estoy satisfecha con esa, entre comillas, justicia que se hizo por mi hija. Claro. Porque aquí hay una cadena de mando. Y esa cadena de mando dio una orden para asesinar a todos estos muchachos. Esa cadena de mando no se puede amnistiar. Se decía ayer, recuerdo que estábamos conversando con Delsa Solórzano, que, digamos, esta amnistía en principio se planteaba para aquellos funcionarios, bien militares o otro tipo de funcionarios que pertenezcan a cuerpos de seguridad, se podía aplicar siempre y cuando ellos ayudaran de alguna manera al retorno de la democracia. Creo que este va a ser como el foco primario de lo que se está planteando en este momento. Sí, yo pienso y sigo, y te lo digo por mi experiencia, claro, claro. Yo he tenido muchos militares alrededor mío que se me han acercado vestidos de civiles, donde lo primero que me dicen es perdón. Perdón porque yo no quiero acatar órdenes. Perdón porque yo tengo que estar ahí, porque tengo una familia, porque tengo que alimentar a mi familia. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, es un militar o de cualquier organismo que se te acerca a ti para decirte eso. O sea, tú sientes que ese es otra persona que tú tienes que ayudar también, ¿entiendes? Entonces yo les digo a ellos, pero ¿por qué siguen entonces atacándonos? ¿Por qué siguen enfrentándosenos? Entonces uno me dijo a mí, mire señora, yo quisiera ni siquiera estar parado ahí, pero es como un miedo que tienen, como que alguien los está vigilando y entonces vaya a ser peor, porque entonces dice, o me meten preso o me matan. Claro. Entonces ahí es donde viene, tú sabes, ese tipo de impacto que tú estás viendo en todo esto. Claro. No, y yo creo, bueno, que de cara al nombramiento de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y a la circunstancia política que en este momento está viviendo Venezuela, se ha planteado este decreto de amnistía, buscando de alguna manera también el apoyo de la Fuerza Armada, traerse a los funcionarios que colaboren de alguna forma. Ahora, en un retorno de Venezuela a la democracia, se va a plantear, como se ha planteado en otros países, como se planteó en Colombia, un proceso de reconciliación. Y es allí donde entra, digamos, lo que usted señalaba al comienzo. Es decir, no puede haber perdón sin la presencia de las víctimas, no puede haber perdón sin ese contacto que ponga al victimario frente a las víctimas o familiares de ellas. Y eso será algún proceso que Venezuela en un momento determinado tendrá que asumir. Sí, claro. Por eso es que nosotros siempre hablamos, y yo siempre hablamos, y Dania, nosotros tenemos en este momento una organización que se llama Justicia, Encuentro y Perdón. Su palabra lo dice. Justicia, claro, porque tú tienes que tener justicia para poder tener una paz en un país. Entonces, si tú, esa justicia transicional que tiene que haber en el país, tenemos que hacerla, porque es la única manera de poder vivir en paz en nuestro país. Y yo estoy segura, pero plenamente segura, que nosotros vamos a salir adelante, porque nosotros los venezolanos no tenemos esos sentimientos. Nosotros el venezolano no tenemos esa manera de ese odio que salió no sé de dónde hace 20 años de un hermano contra otro. Y esto acaba. Yo estuve hablé telefónicamente con Delsa y se lo dije, Delsa, nosotros, todas las víctimas, tenemos que estar sentadas aprobando y discutiendo esa ley con ustedes. De aquí en adelante, ustedes no pueden dar un paso sin nosotros. Y ella estuvo totalmente de acuerdo con nosotros. Porque otra cosa que sí le recalqué a ella fue, por ejemplo, en el caso de Justicia, Encuentro y Perdón, nuestra ONG, claro, y como defensora de derechos humanos, nosotros tenemos
321 personas presas, 8 asilados y cantidades de personas, casi 800 de presentación, de régimen de presentación. Esa gente hay que amnistiarla inmediatamente porque son personas y militares que han levantado su voz por nosotros y están presos con las peores torturas que le pueda dar a una persona. Que yo jamás en mi vida, de mis 58 años que tengo, he podido escuchar que a una persona le saquen las uñas o los tiren por un balcón, como pasó con Albán. O sea, los torturaron para que hablaras de algo que ibas a hacer y te lo estoy diciendo, no sé nada, y te matan. Entonces yo estoy casi segura que esas personas que están tratando, o sea, violando todos los derechos de los venezolanos, son personas que lamentablemente tienen que tener juicios para que den la cara a este país. Evidentemente, y es lo que piensa una buena parte de los venezolanos. Rosa, ¿usted sería capaz de perdonar a los funcionarios que le quitaron la vida a Geraldine? Mira, en el juicio de mi hija, yo me disculpa porque siempre cuando me acuerdo de eso es fuerte. Claro. Yo estuve en la sentencia y yo les vi la cara a los asesinos de mi muchacha. Y yo les pregunté por qué mataron a Geraldine, por qué asesinaron a Geraldine. Y yo se los dije a ellos, yo me voy a perdonar yo primero, porque yo necesito ser libre. Y ese perdón es de uno, ese perdón tiene que venir de adentro. Y los voy a perdonar a ustedes porque los perdoné, porque yo quiero continuar. Y si yo no los perdono, voy a vivir en odio y en rencor. Y eso yo no lo quiero. Y mi hija, yo sé que desde el cielo me está viendo y me dice que esa es la mejor manera de seguir adelante. Y Dania, desde ese día agarré yo más fuerza, fui más fuerte. No es fácil, esto no es fácil. Primero perdonarte a ti y después perdonar a esa gente que te ha hecho tanto daño y te quitó lo más grande y lo más sagrado que es un hijo. Pero ese día yo seguí adelante y sigo insistiendo y lo vuelvo a repetir. El perdón no significa renunciar a la justicia. La justicia tiene que estar presente para poder nosotros seguir adelante y pasar al periodo de reconciliación. Esa es una frase absolutamente poderosa. Perdonar no significa renunciar a la justicia. Rosa, ¿qué le dijeron esos funcionarios? ¿Alguna vez le dijeron algo? No me veían la cara, lo que hacían era llorar y decir que ellos también tenían unos hijos. Y yo le dije a ellos, por tus hijos vamos a seguir adelante, porque yo no quiero más Jorge Rodríguez ni Delcis en el país haciendo más daño en este país. No es fácil, es una circunstancia muy complicada. Rosa, como siempre, gracias. Yo me quiero quedar con esa frase porque me parece que encierra todo lo que debe haber en un proceso de este tipo y Venezuela tendrá que asumirlo en un momento. Perdonar no significa renunciar a la justicia. Sin justicia no puede haber perdón. Como siempre, Rosa, un abrazo grande. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias a ti, Dania, y gracias a todos ustedes por darle este pedacito a esta venezolana y a todas las madres venezolanas. Buena tarde para ti. Son las 5:18 minutos en Quito y 6:18 minutos en Venezuela. La inflación acaba con el salario sin importar los aumentos que anuncia Nicolás Maduro. Esta semana decretó el tercer incremento al salario mínimo en menos de un año. Conforme sube el ingreso, los productos aumentan de forma alarmante. Los economistas advierten que la dolarización de facto es inminente, pues la mayoría de lo que hoy se consume en el país es importado ante la falta de producción nacional. Este es un informe de Luis Laya. Estos reales que tengo aquí hoy en día, estos reales que tú me ves aquí presente, estos reales no cantan ni para comprar un pan.
No casi ni para comprar un pan para nada. En Venezuela, desde el pasado mes de agosto hasta enero de 2019, Nicolás Maduro aumentó el salario 3 veces. Primero 1.800 bolívares, lo que equivalía a $30, luego a 4.500 bolívares y ahora a 18.000, lo que tan solo es equivalente a $6. En vez de soluciones, esto ha traído problemas a los ciudadanos. La crisis empeora. Eso no alcanza para nada. Un carrón de huevo ahí amaneció en 4.500 bolívares. ¿De qué sirve un sueldo de eso? De nada. Estamos pasando mal. Imagínate, no puedes comprar comida, medicinas, no puedes pagar servicios, no puedes pagar el colegio de los niños, el transporte, ¿no? Creo que cada día es más cuesta arriba. No importa en cuánto nos sube el sueldo, porque lo importante no es eso. Lo importante es lo que está pasando en el país. Los economistas explican que el bolívar ha perdido la batalla contra la inflación. Ningún aumento será suficiente mientras no haya producción. Los trabajadores les están aumentando el salario, pero fíjense, en menos de 4 meses se llevó el salario de 1.800 a 18.000, de agosto a diciembre. ¿Okay? Un poder adquisitivo que tenía ese salario de 1.800 en el mes de agosto no se compara con el poder adquisitivo que puedan tener los 18.000 bolívares el día de hoy. Todo lo contrario, el mes de agosto eran $30, hoy son 6. Señalan que esto ha llevado a que el consumo esté dolarizado. La gran mayoría de lo que se consume en el país es importado. No hay producción nacional. Lo que se consume aquí se importa. Entonces, esa es una realidad con la que estamos viviendo frente a un gobierno que acabó con el aparato productivo, que expropió más de 6 millones de hectáreas de tierra, que expropió más de 1.000 empresas en producción. Esto lleva a que, por ejemplo, un cartón de huevos que en diciembre costaba 4.500 bolívares se consiga hasta en 8.000. O un kilo de queso que estaba en 3.000 a 4.000, ahora se ubique cerca de los 8 o 9.000 bolívares, mientras que la carne pasa los 10.000 por kilo. Se ve muy poco ahorita en la mesa de la gente humilde, por lo menos como yo. Pues a veces uno podrá comprarlo una vez al mes, si acaso. La inflación se refleja en todos los rubros. Los medicamentos no escapan a esta debacle. Ahorita acabamos de gastar nada más en la farmacia 26.000 soberanos en 2 pastillas. Esto ha llevado al fenómeno de la dolarización. En Venezuela casi cualquier cosa se puede comprar en divisas. La dolarización está acelerándose, hasta los limpiabotas van a cobrar en dólares en Venezuela. No va a dolarizar oficialmente, se está dolarizando de hecho, no de derecho. Los ciudadanos aseguran que subsistir en Venezuela es casi una misión imposible, mientras el panorama económico se agudiza. Desde la Asamblea Nacional estiman que la inflación para el año 2019 podría cerrar por encima de 10 millones %. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. Y hasta ahora nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, con Industria. Bienvenido, buena tarde para usted, gracias por su tiempo. Buenas tardes, Idaña, muchas gracias por llamarme y buenas tardes a todos los televidentes de NTN 24. Si el aumento del salario no compensa la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos y se diluye como el agua, ¿para qué sirve entonces? Bueno, el aumento del salario, y el cual se han venido dando pues sucesivos. Ha habido casi un aumento del salario mínimo cada 2 o 3 meses a lo largo del año pasado, y este primero pues es el primero de este año, ¿no? Verdaderamente lo que es una compensación del empobrecimiento por el cual se viene pasando como consecuencia de la dilución de la moneda, de la hiperinflación por la cual estamos pasando, ¿no? Ahí verdaderamente lo que cabe preguntarse es, bueno, ¿por qué no se puede estabilizar la economía? ¿Por qué no se puede mantener unos valores de los productos consistentes con lo que sucede en otros países, ¿no? Y aquí entramos en un problema de gestión de lo que ha sido la administración de la economía venezolana por parte del señor Nicolás Maduro, ¿no? Él ha exhibido pues unos niveles de incompetencia flagrantes. Como consecuencia de eso vemos que la economía venezolana ha tenido una disminución, una caída del Producto Interno Bruto que alcanza el 60%, o sea, somos menos de la mitad de lo que éramos hace unos años atrás. Tenemos la inflación más alta del mundo. La banca se ha empequeñecido y es incapaz de poder otorgar créditos no solamente a los ciudadanos, sino también a las empresas, ¿no? Y la producción de todos los rubros, arrancando por el petróleo, pero por todas las áreas, se ha caído. Entonces esto signa pues una destrucción económica muy importante, un empobrecimiento muy fuerte de los ciudadanos venezolanos, y el señor Maduro cree que a través de hacer ajustes salariales pues va a poder mantener el poder adquisitivo de los consumidores. Eso no es cierto.
Él lo ha hecho y lo continúa haciendo, pero lo hace a costa de emisión inorgánica de dinero, es decir, de emitir un dinero que no tiene respaldo en la economía real y por lo tanto genera mayores niveles de inflación. Así que en la medida en que no se corrija la economía en su conjunto, las medidas aisladas, como lo son estos aumentos compulsivos de salario, no hacen absolutamente nada. No hacen nada, no solucionan el problema de los venezolanos, el problema del poder adquisitivo, el problema o la búsqueda de una mejor calidad de vida, pero lo que sí hace es destruir lo poco que queda del sector productivo, porque imagino que sometidos a la presión del aumento de salario con poca producción o pocas ventas, bueno, lo que queda por delante es la desaparición de lo poco que queda, ¿no? Bueno, fíjate que la manufactura contaba con 12.700 empresas industriales cuando asumió la jefatura de gobierno el difunto presidente Hugo Chávez, y para finales del año pasado ya contábamos con unas 2.500 solamente, es decir, contábamos con la quinta parte de las empresas que una vez existieron, ¿no? Más allá de eso, las empresas, estas 2.500 empresas, van trabajando en forma agregada al 23%. Por lo cual, cuando tú compones los números, te das cuenta de que lo que tienes en términos de capacidad de transformación en Venezuela equivale más o menos al 6% de lo que una vez hubo. Y a eso tienes que agregarle que las cadenas industriales fueron totalmente rotas. Es decir, aquí habían cadenas industriales como el sector siderúrgico metalmecánico. Tú construías edificios con estructura de acero porque podías producir perfiles de acero, porque tenías una siderurgia que te podía fabricar el acero. Entonces ahí tú tenías una cadena de industrialización. En el caso del sector plástico, bueno, tú producías a partir del petróleo, producías la resina plástica, con la resina plástica producías el envase, y con el envase podías suplir, bueno, el envasado de todo aquello que metías ahí, ¿verdad? Eso es una cadena industrial. Esas cadenas se han venido rompiendo. Hoy en día no se producen resinas plásticas, hay que importarlas. Hoy en día no se produce acero, ni perfiles, hay que importarlos. Claro. Entonces, la destrucción de la economía va mucho más allá de lo que signa el poder adquisitivo, de lo que signa la remuneración a los trabajadores. Hay elementos ahí estructurales desde el punto de vista de tamaño de mercado, desde el punto de vista de infraestructura de país, desde el punto de vista de rentabilidad de compañías, que son sustancialmente más perjudiciales para las empresas que la sola remuneración de los trabajadores. La remuneración de los trabajadores, por el contrario, Dania, es una cosa que las empresas van subiendo regularmente para retener a sus trabajadores, entendiendo de que en la medida en que no vayan haciendo estos ajustes salariales regulares, los trabajadores no tienen cómo vivir y van a buscar la inmigración como mecanismo de supervivencia. Claro. Así que el problema es sustancialmente más complejo que la sola medida de la remuneración de los trabajadores. Ahora, señor Ollarquiaga, para llegar a ese punto de equilibrio que mencionó hace un momento, ¿hace falta cambiar la política económica en el país? Es decir, no hay solución sin cambiar la política. No hay solución si no hay un cambio de políticos en el país. En la medida en que tengamos un gobierno que no utiliza el Estado de Derecho como mecanismo de convivencia, en esa misma medida, pues no se genera la confianza adecuada como para poder tener las inversiones que hacen falta en todos los órdenes de magnitud para ir restaurando todo lo que tiene que recomponerse. Para que el sistema, la manufactura funcione, tiene que haber, por ejemplo, un sistema eléctrico. Hoy en día hay apagones por todos lados en Venezuela. Para poder restaurar el sistema eléctrico hace falta una cantidad importante de plata, y esa plata tiene que ser puesta ahí o bien por algún ente multilateral, si acaso el sistema eléctrico fuera del gobierno, cosa que los entes multilaterales no le van a prestar al señor Maduro, o alguna inversión privada por parte de alguna compañía internacional que tenga de los bolsillos lo suficientemente profundos, y esa inversión por parte de esa compañía internacional con bolsillos profundos no se va a materializar con estos políticos. Así que tú tienes que cambiar a los políticos para regresar a un sistema
primero que tenga legalidad, que esté basado sobre la legitimidad, y después que utilice el Estado de Derecho como mecanismo de convivencia, y a partir de ahí establecer unas políticas económicas que ya están estructuradas, Idania, ya están planificadas para una reconstrucción, pero para poderlas aplicar, que hace falta lo que te digo. Así que en la medida en que no haya un cambio de políticos y no se instrumente un conjunto de políticas amparadas en Estado de Derecho, las posibilidades de recuperar la economía venezolana no están ahí. Las posibilidades son nulas si no hay un cambio de políticos, como usted señala. Quiero dar las gracias a Juan Pablo Lalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Buena tarde para usted. Muchísimas gracias, Diana, por haberme llamado. Buenas tardes nuevamente a todos tus televidentes. No, gracias a usted por estar aquí. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más información. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Allí lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24, nuestra señal en vivo y todos los contenidos a los que usted puede tener acceso sin ningún problema. Suscríbase y tenga acceso a la información. Al regreso hablamos de las caravanas de migrantes. Al regreso hablamos de una nueva caravana que ha salido desde otro lugar. Y vamos a tener un invitado que tiene información. Ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. La nueva caravana migrante que partió desde Honduras está avanzando más rápido que las anteriores, aunque ya se toparon con el primer obstáculo. El gobierno hondureño no dejará salir del país a ningún niño que no cuente con pasaporte o que no tenga el permiso de viaje firmado por ambos padres. El informe es de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Noticias se habla acerca de una caravana que amenaza con cruzar la frontera americana, que somos delincuentes, que aquí no hay gente sana, pero lo mismo decían de la gente mexicana. No somos delincuentes, no somos criminales, nuestro único delito es que somos ilegales. Piénsalo 2 veces antes de que nos señalen, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Desde las primeras horas de la mañana, la nueva caravana migrante avanzó eufórica hacia su meta, Estados Unidos, a 4.500 kilómetros de distancia. Pues con tal de salir del país, cualquier sacrificio es pequeño. Esta caravana es diferente a las otras, avanza más rápido. Algunos con suerte, en cuanto se bajan de una camioneta, está otra esperándolos para darles aventón. Pero se toparon con el primer obstáculo. El gobierno hondureño informó que no dejaría salir del país a los niños que no tuvieran pasaporte o el permiso de ambos padres. Dado caso que no dejen pasar, por ejemplo, a su hija, ¿usted qué va a hacer? Todavía no lo he pensado. Pues mire, yo no sé si necesitar permiso, porque la verdad que yo vengo huyendo del papá de ellos. A las 4 de la tarde, los migrantes llegaron a la frontera con Guatemala. Autoridades hondureñas informaron que hasta el momento son 60 niños los que han sido retenidos, pues no tienen pasaporte ni tampoco el permiso de ambos padres para salir del país. No la dejan pasar, ¿qué va a hacer? Pues ya Dios sabrá. Él sabrá y él tiene la última palabra. Es una nota de nuestra cadena aliada que nos da pie para la entrevista que vamos a sostener ahora, saludando a nuestro próximo invitado, Alden Rivera Montes, que es el embajador de Honduras en la Ciudad de México. Embajador, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto estar en su programa. Un gusto para nosotros tenerlo. Señor embajador,
quizás comencemos por esta última parte, que forma parte de la nota de nuestra cadena aliada. ¿Hay alguna nueva disposición para que no se deje salir a los niños, que no tengan pasaporte? O ¿qué pasa con eso que veo que lo pusieron en el centro de este reportaje? Sí, en realidad no se trata de una nueva disposición, es algo que forma parte de la Ley de Migración hondureña desde hace mucho tiempo, en donde se establece que para que un menor de edad, un menor de 18 años, pueda salir del país, necesita pasaporte y necesita también la autorización de sus dos padres. Eso es algo que está debidamente legislado, debidamente reglamentado, pero que no se utilizó en las caravanas anteriores. En este momento, y dada la condición de vulnerabilidad por la que pasaron una cantidad importantísima de menores durante las caravanas anteriores, el gobierno decidió implementar algo que ya está establecido en la ley, y es controlar la salida de los menores, asegurándose de que estén debidamente autorizados por sus padres y asegurándose también que tengan un documento de identificación. Es una manera, embajador, de tener además mayor control de la población saliente. Bueno, es algo, como que le menciono, que ya forma parte de la legislación hondureña desde hace mucho tiempo y que hoy aporta elementos para proteger a los menores de edad y acudir al principio del interés superior del niño. Eso es lo que nos impulsa a proteger la integridad de los niños, niños que se vuelven extremadamente vulnerables en un trayecto por territorio mexicano y bajo este tipo de condición de avance en donde la movilización es muy peligrosa y en donde las condiciones de albergue también son muy limitadas y que ponen en riesgo la vida y la salud de los menores. Señor embajador, este fenómeno de las caravanas está volviendo recurrente. ¿Qué hacer como Estado? ¿Hay trabajos conjuntos entre varios países para intentar de alguna manera frenar, no quiero usar la palabra impedir, sino manejar esta circunstancia que se está volviendo complicada para todos? Sí, sin lugar a dudas. Estamos trabajando de manera conjunta con México, Guatemala, El Salvador y Honduras en el diseño de un plan de desarrollo integral del Triángulo Norte de Centroamérica, que tiene como uno de sus componentes atacar las causas estructurales del fenómeno migratorio. Y esas son intervenciones de inmediato plazo e intervenciones de corto plazo para justamente evitar de que este tipo de movilidad humana que se inició el año anterior se convierta en un fenómeno de carácter recurrente. Es un fenómeno que provoca daño, que lastima a las familias hondureñas y por esa razón pues estamos trabajando conjuntamente con, como ya lo mencioné, México, Guatemala y El Salvador. Justamente ayer se reunieron los subsecretarios de Relaciones Exteriores para tratar este tema de manera particular y yo tuve una reunión paralela con el comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, con quien nos estaremos encontrando nuevamente el día viernes en Ciudad Hidalgo, en donde vamos a montar un centro de operaciones para la recepción de esta nueva caravana que salió de Honduras, pero que seguramente traerá también ciudadanos de El Salvador y de Guatemala. Sí, porque entiendo también que México, en una reunión que se realizaba hace una semana, quizás dos, con todos los embajadores, también decían o actualizaban la información de que tampoco se iba a permitir la presencia de migrantes en México que no contaran con la documentación legal. Sí, lo que ha indicado el gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación y en las conversaciones que hemos tenido con el Instituto Nacional de Migración es de que no se va a aceptar la movilidad humana de carácter irregular. Lo que se va a permitir es un flujo migratorio de carácter regular, documentado, y ese es el propósito de establecer este centro de operaciones en Ciudad Hidalgo. En ese centro de operaciones se estará estableciendo también un campamento en donde se espera que los miembros de la caravana pasen algunos días, un máximo de 72 horas, de acuerdo a las expectativas de México, para que se realice un proceso de entrevista. Uno por uno, los miembros de la caravana serán entrevistados por autoridades mexicanas. Nosotros, como Embajada de Honduras en México, pues estaremos presentes para poder documentar a aquellas personas que no cuenten con los documentos necesarios para poder cumplir los requisitos de esta entrevista. Se ha indicado de que las personas que
mencionen o que indiquen de que tienen como destino los Estados Unidos o la intención de presentar una solicitud de asilo, se les va a requerir pasaporte y la visa para entrar a Estados Unidos, para evitar de que México sirva como puente para esa migración de carácter irregular. Y por otro lado, los que indiquen o manifiesten su intención de llegar hasta México o tener a México como destino, pues van a tener que cubrir una cantidad de requisitos, pasar la entrevista, y luego de ello, en algunos casos, en los casos que se cumplan los requisitos, se va a proceder a emitir una tarjeta de visitante por razones humanitarias que les permitirá permanecer en territorio mexicano por 12 meses. Esas son las explicaciones que nos ha dado el Instituto Nacional de Migración y obviamente son consistentes también con las declaraciones de la Secretaria de Gobernación durante la semana anterior. Señor embajador, una última pregunta. Se ha comentado, sugerido en distintas oportunidades que estas caravanas tienen cierta manipulación de factores políticos o de organizaciones no gubernamentales. ¿Qué maneja usted en relación a esto? Sí, yo diría que el origen es total y absolutamente de esa naturaleza. El origen y la convocatoria que se hace para las caravanas en Honduras tiene una connotación política muy fuerte. Los llamados, las convocatorias, los portales de internet en las redes sociales que se están utilizando, pues son portales que pertenecen o que son gestionados por un partido político en Honduras, que está vinculado también con organizaciones no gubernamentales, probablemente también con partidos políticos en El Salvador, en Guatemala, y con la organización Pueblos Sin Fronteras, que tiene una presencia importante aquí en México y que de hecho son quienes están haciendo toda la conducción a través del territorio mexicano. Eso es un hecho verídico, se está investigando. Obviamente consideramos nosotros que estas convocatorias pueden caer en el ámbito del tráfico ilícito de personas. Debemos recordar que la primera caravana significó la pérdida de 11 vidas de hondureños y conducir a una condición de calamidad a miles de familias hondureñas. Así que no creemos de que esto deba quedar impune y sí estamos con intención de presentar un caso por la vía judicial contra las personas que de manera irresponsable y con intereses eminentemente políticos están haciendo este tipo de convocatorias. Quiero agradecer a Alden Rivera Montes, embajador de Honduras en México. Señor embajador, muy buena tarde para usted. Muchísimas gracias por el tiempo. A la orden. Un gusto estar en nuestro programa. Muy buena tarde. Son las 5:46 minutos hora costa este, hora de hacer el último corte en el programa. Quédense con nosotros. Al regreso, testimonios de los trabajadores que lamentablemente sufren las consecuencias del cierre de la administración del gobierno de los Estados Unidos. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Sigue el pulso político en los Estados Unidos por el cierre parcial de la administración. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo decíamos al comienzo del programa, y el presidente Donald Trump, en un contrapunteo de declaraciones, dejan ver que no van a dar su brazo a torcer. En el medio, miles de trabajadores que no reciben su salario. Algunos buscan una segunda opción para tener ingresos, otros reciben ayuda de familiares y amigos. Emiliana Molina habló con varios de ellos y tiene el reporte desde Washington. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con música y con comida gratis está recibiendo el chef José Andrés y voluntarios que están ayudándole en esta labor a empleados federales que actualmente se encuentran trabajando sin remuneración o que están actualmente en sus casas porque no pueden trabajar debido a que la agencia gubernamental en la que trabajan está actualmente cerrada. La fila no da abasto y le da la vuelta precisamente a este edificio donde nos encontramos en este momento. Voluntarios que trabajan para José Andrés me cuentan que han recibido hasta el momento por ahí a 1000 personas. Incluso esperan recibir hasta 3000 personas el día de hoy. En la entrada, los voluntarios están revisando los IDs de estos trabajadores federales para asegurarse que en efectivo estos sí trabajen para el gobierno y puedan aprovechar de este beneficio gratuito.
Día 26 del cierre parcial de la administración en Estados Unidos y decenas de trabajadores federales hacen fila para recibir un almuerzo gratuito. Ingresa todas las horas que trabajaste, apaga las comunicaciones y asegura tus pertenencias y espera hasta pronto aviso para regresar a trabajar. Pues nos está afectando en el hecho de que la mitad de nuestros trabajadores no pueden venir a trabajar y los otros, como yo, tenemos que trabajar sin cobrar. Así que más trabajo y sin cobrar. El pasado viernes fue el primer día que los trabajadores federales afectados, como Benita Dean, no cobraron su cheque salarial. Benita ha considerado buscar otro trabajo, pues está pagando las facturas con ayuda de familiares. Yo puedo, pero tengo familia. Tengo ahorros y así puedo continuar, pero los que no tienen ahorros. En cuanto a la comida, me cuenta que lo que hace José Andrés por medio de la empresa World Central Kitchen es de gran ayuda. Los voluntarios estiman que hoy han alimentado a más de 1,000 personas. Hay muchísimas familias que en este momento no tienen la posibilidad de poner comida en su mesa porque no les están pagando su salario. Y la moral ha decaído muchísimo porque hay muchísima incertidumbre en el gobierno de saber cuándo se va a cerrar este shutdown. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, solicitó hoy al presidente estadounidense Donald Trump que aplace el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión, previsto para el 29 de enero, hasta que finalice el cierre parcial de la administración. Esto requiere que cientos de personas trabajen en la logística y la seguridad de este acto, y la mayoría de esa gente está trabajando sin remuneración o son víctimas del cierre parcial, pero el punto no es ese, el punto es la seguridad. La presidenta de la Cámara señaló que como consecuencia del cierre, el servicio secreto encargado de coordinar, planear e implementar la seguridad de estos actos lleva 26 días sin recibir financiación. El daño económico causado ha comprobado ser peor de lo estimado. Yo quiero que el presidente Trump mire estas caras y se dé cuenta de lo que está haciendo al utilizar a esta gente como sus peones, jugando a extorsionarlos, diciéndoles que causará daño a esta gente a no ser de que consiga lo que quiero. Señor presidente, mire el dolor y sufrimiento que está causando. En las 4 semanas de bloqueo, se ha perdido casi medio punto de crecimiento económico. Según el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, una vez que concluya el cierre parcial y la mayoría de los trabajadores reciban los pagos atrasados, gran parte del daño económico será subsanado. Pero los contratistas del gobierno no recibirán los pagos atrasados. Esta presidente de una nación más importante en el mundo, ¿por qué está cerrando el gobierno? ¿Por qué está causando tan daño a tanta gente? Es importante para el gobierno. Los demócratas siempre están en el pasado. Hemos invertido bastante en fondos para seguridad. Queremos una discusión sobre seguridad y inmigración y podemos tenerlo, pero primera vez es importante abrir el gobierno y parar este estar sufriendo para la gente. Hoy, el presidente estadounidense firmó la legislación de trato justo del empleado del gobierno de 2019. El proyecto de ley requiere que los empleados del gobierno federal que deban trabajar durante un lapso sean compensados por el periodo del lapso lo antes posible después de que finalice el cierre parcial. El cierre parcial actual ya es el más largo de la historia de Estados Unidos. La agencia S&P Global Ratings calculó que esta situación ha supuesto una pérdida de $3.600 millones y de prolongarse por otras 2 semanas sumará $6.000 millones, un coste superior al que la Casa Blanca requiere para construir el muro con México. Bueno, y este beneficio gratuito se llevará a cabo durante todo este cierre parcial de la administración por parte del Congreso y de la Casa Blanca. Y voluntarios de José Andrés me dicen que continuarán haciendo estos esfuerzos todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta que el gobierno vuelva a abrir. Pues recordemos que hay al menos 800,000 empleados gubernamentales actualmente. Esto incluye también a contratistas que hasta el momento no están recibiendo remuneración. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas de Twitter, también nuestras cuentas en Instagram. Se las dejo todas en pantalla. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.